Bueno, jóvenes, voy a iniciar la tercera parte de los videos que voy a grabar eh, sobre nuestro tema de compensación. Entonces, permítanme continuar. A ver, ¿dónde quedamos? Permítanme, ubico, aquí está. Bueno, lo último que estuve conversando en el video de la parte 2, el anterior a este, ya este será la parte 3 para que llevemos una secuencia ya en la descripción de los temas. Habíamos hablado en la parte 2, en la parte final, de la prima de servicio, ¿verdad? Y logré explicarles o darles la orientación para resolver y aplicar lo que hemos entendido en el desarrollo de los dos primeros literales A y B del segundo caso del taller de remuneración, que tienen como pretexto, digámoslo así, de poner en práctica lo que estamos viendo, ¿verdad? Y aclarar todas las dudas, inquietudes que puedan tener, por favor. Listo, entonces, si la prima de servicio le quedó claro, miremos el tema de la cesantía. Entonces, nuevamente estoy retomando el archivo de la fórmula. Recuerden que es el archivo número 9 que tienen hospedado en la primera unidad, ¿verdad? De la plataforma de Conbarranquilla. En Q10, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces, las cesantías, recuerden que están dentro del numeral 2, este archivo, que toca el tema de las prestaciones sociales. Ya hablamos de la primera, que es la prima de servicio legal. ¿Ok? La cesantía es la segunda prestación que vamos a ver. Entonces, comencemos. ¿Qué se entiende como cesantía? Quiero el concepto que ustedes lo tengan claro y los criterios, por favor, de cómo se hace su reconocimiento y el pago, ¿verdad? Y cómo se administra todo este tema de la cesantía. Bueno, ¿qué son las cesantías? Podríamos decir de una manera sencilla y concreta. Son una prestación social a que tiene derecho también todo trabajador en Colombia, ¿ya? Independientemente del tipo de contrato de trabajo que tenga y del tiempo que haya o esté laborando. En otras palabras, casi que la misma descripción conceptual que habíamos hecho de la prima de servicio, ¿verdad? Correcto. De tal manera que uno diría, bueno, sí, la verdad equivale a lo mismo, una prestación social a que tiene derecho todo trabajador, independientemente del tipo de contrato de trabajo que se tenga y del tiempo que haya o esté laborando, y ya indicábamos que inclusive en ese tiempo extremo, que es el periodo de prueba de un contrato, ¿ya? Si la persona no alcanza ni a sobrepasar, digámoslo así, ese periodo de prueba porque toma la decisión el trabajador de retirarse o la empresa toma la decisión, que no hay que reconocerle ninguna indemnización, pero sí hay que reconocerle en esa liquidación final de su contrato los salarios y todas las prestaciones sociales, dentro de ellos la prima, como ya lo comentamos, y también, obviamente, por cualquier tiempo que haya trabajado, tiene derecho a que se le reconozca y paguen la cesantía. Ok, si eso es así, entonces miremos a qué equivale la cesantía. ¿Ya? Las cesantías equivalen al reconocimiento y pago de el valor equivalente a un mes del salario promedio, ya, a un mes del salario promedio de cada trabajador, ya, por cada año calendario elaborado al servicio de la empresa, ¿correcto? Listo. Por lo tanto, debemos entender también que ese valor de su reconocimiento, que es reconocerle el valor equivalente en dinero de un mes de su salario, ¿verdad? Promedio, nuevamente salario promedio, por cada año calendario que haya elaborado, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, en ese orden de ideas, ustedes me dirían, Víctor, pero cuando hablamos de prima, también la prima está concebida como el reconocimiento y pago a un trabajador de un mes de salario promedio en dinero por cada año calendario laborado. Entonces, si ambas prestaciones
significan lo mismo, reconocerle al trabajador un mes de salario, de su salario promedio por cada año calendario que haya laborado al servicio de la empresa, ¿cuál es la diferencia? Porque hay dos cosas que son diferentes y equivalen a lo mismo. Han podido establecer de un principio una sola prima equivalente a 2 meses, el mes de la prima y el mes de la cesantía, y no haberse creado dos prestaciones sociales. Pues quiero decirles, amigas, por favor, y amigos, que la gran diferencia entre la prima de servicio y la cesantía es que la prima de servicio, como bien lo comentábamos en su momento, ¿ya? Es un dinero que se gana el trabajador y que se le entrega, la empresa le entrega directamente al trabajador. ¿Qué hace el trabajador con el dinero que la empresa le entrega de la prima del primer semestre y del segundo semestre? Que conformaría la prima de todo un año, digámoslo así, ¿ya? Lo que el trabajador a su bien disponga, correcto. Ahí es la libertad que tiene el trabajador de hacer uso de ese dinero, lo que él a bien tenga. En cambio, aquí viene la gran diferencia. La cesantía, si quieren tomar alguna nota, algunos de ustedes, por favor, las cesantías fue creada con una intencionalidad, con un propósito, ¿correcto? Una finalidad. Y es que sea un ahorro forzoso, casi, digámoslo así, obligatorio, que debe hacer el trabajador durante su vida laboral en la empresa en que se encuentre, ¿correcto? ¿Ya? Y la reflexión sería entonces, ¿por qué un ahorro forzoso, obligatorio? Porque la ley quiso que ese ahorro forzoso, obligatorio, que el trabajador pudiera acumular, digámoslo así, durante su vida laboral en una empresa, le permitiera al trabajador que cuando quede cesante, es decir, cuando se termine su relación laboral con la empresa en la que esté, ya por el motivo que fuera, el trabajador pudiera tener la posibilidad de recurrir a ese ahorro económico que tiene desde la cesantía para poder subsistir o sufragar los gastos para él y su grupo familiar que dependa de él durante un tiempo que se estima, ¿ya?, pueda volver a esa persona a reinsertarse en el mercado laboral, ¿correcto? Digamos que esa es la teoría alrededor de ese tema, ¿verdad? De ese propósito. En ese orden de ideas, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para que sea un ahorro forzoso, que deba ser el trabajador obligatorio, ese valor económico de la cesantía no se le entrega, la empresa no se la puede entregar directamente al trabajador, ¿correcto? Y en el sistema nuevo de cesantías, como les voy a explicar, porque en cesantías quiero que sepan, amigas y amigos, que existen hoy en Colombia la posibilidad de que en la empresa donde usted trabaje o vayas a trabajar, te vayas a encontrar, y no quiero que se lleven sorpresas, de que hay personas, ya hoy en algunas empresas, no en todas obviamente, ya, que se regulan, se les administra su cesantía con el sistema antiguo de cesantía. Estoy hablando, por favor, de que el sistema que llamaremos nuevo de cesantía existe a partir del año 1991, casi en la misma norma donde se creó el salario integral. Ahí se estableció también el nuevo modo de reconocer y pagar la cesantía, el nuevo sistema de cesantías en Colombia, en la misma ley 50 del año 90, y por lo tanto esto comenzó a regir en Colombia a partir del año 91, porque la ley esa 50 del año 90, el presidente de Colombia la firmó a finales del mes de diciembre, por eso hay que decir a partir del año 91, aunque la ley es del año 90, obviamente, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué puede haber personas hoy en día en las empresas donde ustedes puedan estar trabajando hoy o donde vayan a trabajar mañana, ya, con el sistema viejo? Porque cuando se creó el nuevo sistema de cesantía en el año 90, repito, para empezar a regularse a partir de a tener vigencia en el año 91, en ese momento habían personas trabajando en Colombia en todas las empresas, ¿correcto? Listo, ¿ok? Pero la ley estableció que todo trabajador que se vinculara a partir del 1 de enero del año 91 se tenía que regular
sus cesantías bajo el sistema nuevo de cesantía. O sea, no se le podía aplicar el sistema viejo. Pero para los que ya venían trabajando en las empresas, esa bendita ley ya estableció que las empresas y sus trabajadores que ya venían en el sistema antiguo, repito, que estaban vinculados antes del año de 1990 hacia atrás, las empresas podían, ¿ya? La ley no obligó, abrió una puerta del poder, ¿ya? Podrían las empresas y los trabajadores de ellas, ¿ya? Lograr un acuerdo para que los trabajadores pudieran aceptar dejar de seguir beneficiándose del sistema antiguo de cesantía y que aceptaran que se les aplicara el nuevo sistema de cesantía, ¿correcto? Obviamente. ¿Qué quiero decirles, por favor, para que me entiendan qué sucedió en Colombia? Ubíquense que estoy hablando del año 1990, finales, ¿ok? El sistema antiguo de cesantía que existió, pues, digámoslo así, que fue el que se tenía en Colombia hasta el año 90, ¿ya? Consistía en algo demasiado favorable o generoso o bondadoso para los trabajadores en Colombia. ¿Por qué? Porque el sistema de cesantía ese antiguo, llamémoslo, ¿ya? Para diferenciarlo del nuevo, era un sistema que se basaba en lo siguiente: a los trabajadores se les tenía que reconocer como cesantía el valor equivalente a un mes de su salario promedio que tuviera durante el año calendario que estaba corriendo, ¿verdad? El año termina en diciembre, ¿ya? Pero pues, había que reconocerle como cesantía un mes de salario por cada año de antigüedad que llevara el trabajador en la empresa. Me explico. Si en el año 1990 un trabajador ya llevaba 10 años trabajando, porque entró en el año 81, ¿ya? Y en el año 90 ya cumplía 10 años, y supongan que en el año 81 tenía 100,000 pesos de salario, y en el año 90, después de 10 años de aumento, ya supongan que ya tenía 1,000,000 de pesos, por poner una cifra, no estoy aquí, ya, pero es simplemente para que ustedes entiendan que la diferencia. Si en el año 90, repito, tenía 1,000,000 y en el año 81, 80 tenía 100,000 pesos de sueldo básico, ya, digámoslo así, pues era su salario. En el año 90, que ya tenía 10 años de antigüedad, ese trabajador en la empresa, mire cuántas cesantías tenía. Ya, esa era la norma para todas las empresas. Tenía que pagársele un mes de salario por cada año de antigüedad. Quiere decir que si en el año 90 ya la persona tiene 1,000,000 de pesos de salario, ya, supongan que era el salario promedio, ¿ok? Había que reconocerle 1,000,000 de pesos, que era su salario promedio en el año 1990, por cada año de antigüedad. Si esa persona tenía 10 años de antigüedad, ya tenía acumulado, ahorrado, ¿ya? 10 millones, porque era 1,000,000 por cada año. ¿Ya? Si llevaba 6 años, 1 por 6. Si llevara 12, 1 por 12. ¿Está claro? Eso obviamente era muy, pero muy favorable, ¿ya? Para los trabajadores, muy beneficioso, no hay duda. Ya cada año tenía más y más plata ahorrada, digámoslo así. Y obviamente, si para los trabajadores era muy bondadoso y muy beneficioso, no hay duda, hay que reconocerlo, amigas y amigos, que era supremamente oneroso para las empresas, ¿correcto? Porque las empresas se les multiplicaba, se les crecía, se les aumentaba el costo laboral, no de manera aritmética, ni de manera geométrica, sino de manera exponencial. Eso iba creciendo en la medida que cada año pasaba y le hacías aumentos de salario a la gente, la cesantía se multiplicaba grandemente, enormemente. ¿Está claro el mensaje? Ok. Por eso es que quiero que entiendan por qué los empresarios en Colombia en ese año 1990, que empezó lo que se llamaba en ese momento la apertura económica, que es una corriente económica en el mundo, lo que es equivalente o lo mismo que hoy llamamos la globalización. En ese año se comenzó a llamar apertura económica en todos los países latinoamericanos que nos abrimos la frontera, apertura, ¿ya? O sea, de una economía cerrada pasamos a una economía abierta porque era la tendencia en el mundo. Lo mismo que hoy se llama globalización, es exactamente el mismo fenómeno. Listo, empezó desde esa época, ¿ok? Listo. Entonces no hay duda que los empresarios en Colombia le dijeron al presidente de la época, que era el señor Gaviria,
¿ya? Hoy presidente del Partido Liberal, el mismo, que si no se modificaba la ley con respecto a cesantía, las empresas colombianas no podían competir, dado que con la apertura económica iban a venir empresas a Colombia del extranjero, ¿ya? Y los empresarios decían que no tenían, que los costos no eran competitivos para competir con otras empresas, o iban a venir productos importados ya de otros países acá y no podían competir con los precios porque no, los costos laborales, decían, eran supremamente altos. Entonces, el presidente Gaviria tuvo que acoger eso para evitar que se cerraran y se fueran empresas de Colombia, ¿no? Y por eso se acabó el sistema viejo de cesantía y aparece el nuevo. Pero ya les dije que el sistema nuevo, en la ley esa 50 del año 90, se estableció que los que venían con el sistema viejo no podía pasarlos obligatoriamente al nuevo. Tenía que haber una concertación, decía esa ley, entre las empresas y sus trabajadores antiguos, llamémoslo de alguna manera, ¿correcto? ¿Ok? La mayoría de las empresas en Colombia, o un gran porcentaje de las empresas, lograron llegar a acuerdos con los trabajadores, ofreciéndoles a cambio de que aceptaran pasarse ese sistema viejo que era tan bueno al nuevo que no es bueno, que no era tan bueno comparado con el viejo, ¿no? Las empresas tuvieron que hacer un esfuerzo económico de reconocerle a los trabajadores una bonificación o algo en dinero que para cada trabajador consideró que era importante o era atractivo y valía la pena el cambio. Muchos trabajadores recibieron buena plática, de acuerdo, amigos míos, ¿ya? Correcto. Pero como esto era de carácter voluntario, no era obligatorio, en algunas empresas, o porque los empresarios no entendieron bien lo que les significaba este proceso, o porque había alguna resistencia, porque las empresas donde había sindicatos posiblemente se opusieron a que los trabajadores aceptaran estas cosas, ¿verdad? Entonces, lo cierto es, amigas, para no alargarles el cuento, que hoy en Colombia hay trabajadores en varias empresas en este país, y en Barranquilla no es la excepción, ¿ya? Que no se pasaron o no aceptaron trasladarse del sistema antiguo al sistema nuevo de cesantía, y por lo tanto hoy, a pesar de que ya llevamos 30 años de estar viviendo con el sistema nuevo de cesantía, hay trabajadores en las empresas, ¿ya? Con el sistema viejo de cesantía. Entonces, usted tiene que estar preparadas, queridas amigas y amigos, que aunque hoy en la empresa donde tú estás, posiblemente no hay ningún trabajador en el sistema viejo, ¿ya? De cesantía, no descartes la posibilidad que si te vas a otra empresa, acuérdense que el mundo, las oportunidades están en el mercado. Si tú mañana te vas a una empresa, ¿ya? En donde seguramente te van a decir que si hay trabajador, o tú deberías preguntar en el proceso de inducción cuando ¿ya? Llegas a la empresa, tú deberías hacer una pregunta en tu lista de chequeo, correcto. Te sugiero, te debe preguntar que de los trabajadores que hay en la empresa actualmente, cuando tú llegues, hay trabajadores en el sistema antiguo de cesantía. El sistema antiguo de cesantía, si quieren tomar nota para que hablen en términos precisos y concretos y legales, se conoce con el nombre de cesantías con retroactividad. Retroactividad viene de retrovisor, y retrovisor significa mirar hacia atrás, pues por eso se le denominaba retroactividad, porque las cesantías se liquidaban con toda la retroactividad de la antigüedad que tuviera un trabajador. Ya, listo, 10, 12, 15 años, cada año tenía más y más plata ahorrada, ¿verdad? De cesantía. Ok, les cuento mi experiencia personal. En Colechera, donde yo llegué en el año 2010, ¿ya? No me sorprendió, porque pues obviamente yo estaba preparado para esto, pero quiero decirle que yo hice la pregunta. Por favor, dígame cuántos trabajadores hay en la empresa, ¿no? 720, supongo. Okay. Y dije, por favor, dígame, de los 720, ¿hay trabajadores que están en el sistema antiguo de cesantía con retroactividad? Sí, jefe, claro que sí. Aquí tenemos 25 personas. Te estoy hablando del año 2010. 25 trabajadores. Y estaban en el sistema viejo, o sea que no aceptaron nunca pasarse al nuevo. Y había más, pero se venían pensionando ya, y se tuvieron obviamente que retirar cuando uno se pensiona. Pero había en el momento 2010 25. Yo me retiré en el 2015 y todavía quedaban 18, es decir, que en el transcurso del 2010 al 2015 se pensionaron 7, ¿verdad? Para pasar de 25 a 18, 7 trabajadores, ¿verdad? ¿Ok? O 8, lo que haya sido, pero ya se iba reduciendo.
Pero lo que les quiero decir o advertir, amiga, es que tienen que estar preparados para manejar los dos sistemas. No deben sorprenderse ni demostrar que ustedes no conocían de esto. Por favor, deben saberlo, ¿ok? Es una pregunta que debes hacer, ¿ok? Si no te la dicen, por lo menos hazla y para que te quede la tranquilidad de que todos están en el sistema nuevo, ¿ok? Bueno, muy bien. En la Universidad Autónoma, donde doy clases también a nivel de posgrado, ¿ya? Quiero decirles que allá también hay un grupo importante de trabajadores y de profesores inclusive que están en el sistema antiguo de cesantía, o sea que tienen un dinero importante guardado en la empresa. Quiero decirles que en el sistema antiguo de cesantía, o el viejo, ¿ya? Las cesantías, ¿quién las tenía? Las tenía la empresa, obviamente, porque recuerden que las cesantías no se le entregan al trabajador para que sea el ahorro forzoso del que hemos venido hablando. ¿Ya? Pero lo tenía la empresa y la empresa solo le entregaba ese dinero a los trabajadores cuando ya estaban retirándose o estaban retirados de la empresa o cuando estando al servicio de la empresa podían hacer lo que se llama, y lo voy a hablar enseguida, lo que se llama hacer retiro de cesantías parciales. Mientras yo esté trabajando puedo retirar ese dinero, ¿verdad? Para aquellos fines o propósitos que la ley claramente tiene establecido. Entonces, listo, resumiendo. Resumiendo, permítanme un minuto. ¿Qué olores? Claro. Bien, pero estoy grabando una clase, ¿oíste? Entonces déjame termino de grabar y te llamo. Por eso me ha llamado. Desde las 3 de la tarde estoy grabando clase. Listo. Bueno, pues. Chao. Ok. Entonces, les decía que me desconecté con la bendita llamada que me entró, pero les decía que los trabajadores pueden hacer también retiros parciales y dije, ya voy a hablar de eso enseguida. Ok. Entonces, que les quede claro, por favor, que hay dos sistemas de cesantía que pueden estar vigentes hoy en Colombia. Ahora, en muchas empresas, seguramente, en la mayoría donde están ustedes, yo creo que si no toda la totalidad, todos sus trabajadores están en el sistema nuevo, ¿verdad? Sobre todo todas las empresas nuevas. Y tu empresa nueva, supongan ustedes, estoy hablando, toda empresa que fue creada a partir del año 91 en Colombia, pues es obvio entender que los trabajadores comenzaron a trabajar a partir del año 91 y a partir del año 91 por obligación legal a todos los trabajadores se les aplica el sistema nuevo de cesantía, donde puede haber trabajadores con el sistema antiguo, las empresas antiguas, que como el caso de Colechera, Colechera tiene más de 85 años de estar en el mercado, por favor, una empresa muy antigua, y así puede haber algunas de ustedes aquí. Yo me imagino que las compañeras del grupo Teams que están aquí, ya también seguramente Fagrave, lo que era en ese momento Fagrave, pues es una empresa antigua, creo yo, que debe tener también más de 30, 40 años, creo yo. Las compañeras podrían comentarle eso, ¿ya? Seguramente otras empresas del grupo de ustedes son relativamente nuevas, ¿verdad? Nuevas del año 91 hacia acá. Por lo tanto, todos los trabajadores están en el sistema nuevo. Pero es importante que sepan que existen esas dos opciones, correcto, que pueden estar presentes y usted, como director de talento humano o directora, tiene que saber de este tema, ¿ok? Muy bien. Entonces, como hay dos sistemas de remuneración, aquí encuentran ustedes la fórmula, porque vuelvo y les digo, se pueden tropezar en una empresa con personas que están en el sistema antiguo y lo que no quiero es que me recuerden diciendo Víctor no nos explicó esto, Víctor no, ya, yo les quiero decir que los que están en el sistema antiguo se les liquida, mírenlo cómo lo tengo diferenciado en la fórmula, dice ahí valor BR, miren la formulita, valor BR, valor CES, cesantías ACUM, acumuladas, y entre paréntesis le pongo con retroact, que quiere decir retroactividad, ¿ya? Y entre paréntesis dice diciembre 31 del año XX. ¿Por qué pongo diciembre 31? Porque lo normal, mientras una persona esté trabajando en una empresa y llega al final de diciembre de cada año trabajando, las cesantías se liquidan cuando termina el año calendario. El año calendario termina diciembre 31. Por eso ven ustedes ahí que pongo esa fecha. Ahora, es importante que sepan cuándo se liquidan las cesantías en una fecha diferente a diciembre 31. Cuando una persona que esté trabajando en una empresa
se le termina su relación laboral en cualquier momento antes de diciembre 31. Entonces, lógicamente, si una persona trabajó en una empresa de ustedes hasta el 18 de octubre de este año, ¿va? O hasta el 10 de noviembre, pues las cesantías se le liquidan hasta el último día que trabajó. Esa sería la única manera de liquidar la cesantía en fechas diferentes a diciembre 31. Pero para el común de la gente que está en una empresa trabajando, las cesantías se liquidan con el corte. Cuando yo les digo corte, acuérdense, la fecha final del corte del análisis es diciembre 31 de cada año. Se liquida en fechas diferentes cuando se termina la relación laboral de cualquier trabajador en cualquier momento del año, ¿correcto? Bueno, listo. Entonces, si las condiciones son normales, si es a diciembre 31 o en cualquier fecha, ¿cómo se liquidan las cesantías con retroactividad? Listo. Mire, se toma el valor del salario promedio mensual, porque la cuenta dice que la norma dice, reconózcase al trabajador por concepto de cesantía el valor equivalente a un mes de su salario promedio, ¿ya? A un mes de su salario promedio, por eso pongo ahí valor del salario promedio mensual, ¿ya? Y eso se le da por cada año de antigüedad. Entonces, como esto depende de cada trabajador, cuántos años, cuántos días y cuántos años lleva trabajando, y ya, entonces tú liquidas, mire cómo es la forma. Tú eso es por cada año. ¿Cuántos años lleva trabajando y cuántos días? Entonces se multiplica por el número de días laborados por ese trabajador que esté en ese sistema viejo, desde su vinculación a la empresa. Si lleva 35, 38, 40 años trabajando en la empresa, pues tú tienes que calcular aquí cuántos días son 35 o 40 años, ¿correcto? Lo que dé. Por eso las benditas tablas del tiempo laborado que ya les expliqué, ¿verdad? Miren la importancia de las tablitas esas para que usted determine exactamente cuántos días lleva trabajando una persona del día que entró hasta el día que le estoy haciendo esta liquidación. En este caso, que sería diciembre 31 de cada año, ¿ok? O hasta el día que se retire. ¿Listo? Número de días laborados desde su vinculación y lo divido eso entre 360 días, porque se le da un mes de salario por cada año. El año laboral son 360 días. Recuerden, 30 días por mes, 12 meses, te da 360. Listo. Eso así se liquida de manera sencilla, como ustedes ven, las cesantías con retroactividad. ¿Qué variables hay que obtener? Hay que calcular el salario promedio mensual de ese trabajador durante el año. En este caso, la cesantía del año con corte de diciembre del 2021, para liquidárselo a un trabajador, yo tengo que calcular cuál es el salario promedio que ha tenido ese trabajador desde el mes de enero de este año hasta el mes de diciembre para liquidarle esa cesantía. Ya, ok. Y ya saben cómo se determina el número de días laborados. Ya les mostré la tablita, cómo funciona eso. Listo. Muy bien. El nuevo sistema de cesantías, amigas y amigos, se conoce con el nombre que la ley le da de cesantías definitivas. ¿Por qué la ley le puso el nombre de cesantías definitivas? Porque las cesantías en el sistema nuevo se liquidan, se reconocen y se pagan de manera definitiva año a año calendario. Quiere decir lo anterior, por favor, que las cesantías de una persona que trabajó en el año 2018 en una empresa, se liquidó la cesantía que se ganó por trabajar en el año 2018. Lo haya trabajado todo el año o de manera parcial. Y ese valor se le reconoce como cesantía. En el año 2019 es borrón y cuenta nueva. Por eso se llama cesantía definitiva. Definitiva porque corresponde por cada año calendario que ya haya elaborado el trabajador. ¿Está claro el mensaje? Ok, por eso se llama cesantía definitiva. ¿Cómo se calcula? Nuevamente, si la persona sigue trabajando, está trabajando diciembre 31, diciembre 31. Si es en otra fecha en que se retiró o lo retiraron, en la fecha hasta el día que trabajó. ¿Está claro el mensaje? ¿Cómo se liquida la cesantía en el sistema nuevo donde está más del 95, 98% de los trabajadores en Colombia? Se toma el salario promedio mensual. Mire lo que dice aquí, BRSP, valor salario promedio mensual que haya tenido durante el año calendario. En este caso, el 2021 o el 2020, correcto. Y el año entrante era durante el 2022. Y lo multiplico por el número de días laborados en el respectivo año. Miren la diferencia entre la fórmula de las cesantías con retroactividad que se multiplica arriba por el número total de días que ha laborado desde que entró hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 ¿ya? Años hasta hoy, hasta el día que estoy liquidando. En el caso de la cesantía definitiva, se calcula es cuántos días laboró esta persona en el respectivo año. Por lo tanto, el máximo número de días que pueda aparecer ahí
es de aquellas personas que han trabajado todo el año, como ustedes posiblemente, si ya vienen trabajando, que será 360 días, ¿verdad? Ok, pues el que trabaja todo el año, el computador va a poner, cuando te liquida esto, el software, automáticamente, si tú has trabajado todo el año, automáticamente el computador va a calcular, te va a poner 360 días arriba y el 360 días que está abajo, obviamente el parámetro ese fijo se va y a ti te van a dar el mes de salario, lo que dice la ley. Páguele si ha trabajado todo el año completo, calendario, un mes de su salario promedio. Ok. Y entonces mire lo que pongo aquí. Dice, nota, el SP, el salario promedio, para liquidar la cesantía, dice, se calcula con los mismos factores salariales de la prima de servicio. O sea, ya saben ustedes que en la prima de servicio, recuerden, aquí estoy sombreando los factores de salario con el que se liquida o se obtiene el salario promedio, ya son el salario ordinario, los salarios extraordinarios y el auxilio de transporte. Pues esos mismos tres factores de salario son los que se tienen en cuenta para calcular el salario promedio cuando voy a liquidarle las cesantías a un trabajador, con la diferencia, para que lo tengan claro, que cuando liquido la cesantía, ese salario promedio lo tengo que obtener por cada semestre, porque recuerden que la prima se liquida de manera semestral. En cambio, la cesantía sí se liquida por el año completo o el año calendario que haya trabajado. Estamos hablando de todo el año, ¿correcto? Entonces, el horizonte para calcular el salario promedio de la prima son 6 meses y en el caso de las cesantías a los 12 meses. Ok, magnífico, que les quede claro. Listo, y se divide entre 360. Listo. Como ven, las fórmulas son similares, solamente cambia que cuando es con retroactividad se multiplica es por el número total de días que ha elaborado. ¿Ya? En este caso, para que esté en el sistema antiguo, mínimo tienen que tener 30 años de antigüedad hacia arriba, 35, 38, 37. No puede tener 25 porque está en el sistema nuevo, ¿verdad? Ya repito, el sistema nuevo está del año 91. Del año 91 al 2021 ya van, ¿qué? Del 90 al 2010, al 2010-20, al 2020-30, van 31 años. No, 30 años tenemos con este sistema nuevo. Por lo tanto, para que se le aplique retroactividad, tienen que tener por lo menos 31 o más años de antigüedad en este momento. En este momento. Ok. Listo, jóvenes. ¿Qué más deben saber, por favor? Me gustaría que tomaran nota de algo importante. En el caso de la prima de servicio, que uno de los factores para sacar el promedio es el salario ordinario, y recuerden que ese salario promedio hay que calcularlo en el semestre, ¿ya? Si en el semestre un trabajador de sus empresas, queridas amigas y amigos, ha tenido más de un salario ordinario, como es el caso del taller. En el taller van a tener que hacer el cálculo de un salario ordinario promedio, porque en el taller, en la parte final donde se le liquida a la persona, donde hay que hacerle la liquidación final de su contrato, se van a dar cuenta, según les expliqué, que la persona venía con un salario desde febrero del 2020, pero en enero 18, si no estoy mal, dice el taller, se le aumentó porque fue ascendido a un cargo superior y obviamente el salario le aumentó. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Que en el año 2020, en el primer semestre, esa persona tuvo 2 salarios ordinarios o básicos. Entonces, ¿qué dice la ley, por favor? Que si la persona tuvo durante el semestre, para el caso, repito, de la prima de servicio, si tuvo más de un salario durante el semestre, hay que calcular el promedio. Y el promedio no significa sumar el uno más el otro, si tuvo 2, y dividir por 2. Eso es un promedio aritmético. No, eso es un error. Hay que calcular, es un promedio ponderado. Y el promedio ponderado se calcula cuando tú sumas lo que se le pagó por salario, en este caso, durante todo el semestre, en este caso, ¿verdad? Y lo divide entre el número de días que recibió ese pago para que te dé el salario promedio por 10 y lo multiplicas por 30. No es coger el uno más el otro, lo sumo y lo divido por 2. No, señor. Eso es un error gravísimo. ¿Ok? Listo. No es un promedio aritmético, sino un promedio ponderado. ¿Ok? Y ponderado depende de cuántos días estuviste ganando un salario bajo y el otro salario más alto. Si lo tuviste más tiempo, pues el promedio va a ser mayor, va a tender hacia el valor superior si tuviste 2 salarios. ¿Ok? Si tú, ya, muy bien. Entonces ya saben que en el caso de la prima hay que, si la persona tuvo un solo salario ordinario en el semestre, pues lógicamente ese es el que hay que tener en cuenta, si no tuvo 2. Pero si tuvo más de uno, hay que sacar el salario promedio, ¿ok?
Ponderado, ok, muy bien. Cuando quieran, algunos de ustedes, si tienen interés de conocer, con el mayor gusto lo hacemos. Y para hacer el taller, van a tener que sacar el salario promedio de la prima de servicio cuando se liquida, porque se le termina el contrato al trabajador, que lo botan, lo despiden de la empresa y hay que pagarle en la liquidación final la prima de servicio. ¿Correcto? ¿Listo? Ok. Ahora me refiero a eso más adelante. Muy bien. Entonces, el comentario era el siguiente, amigo, que con respecto a la cesantía, ¿hay que calcular el salario promedio? Sí. ¿Durante el año? Sí, no por semestre. El semestre es la prima. ¿Ya? Para calcular la cesantía es todo el año. Entonces, ¿qué dice la ley? Por favor, tomen nota de algo importantísimo, por favor. Es la letra menuda de la ley. Eso es lo que yo quiero que ustedes manejen, dominen y lo tengan, se apropien de estos conceptos, por favor. ¿Ya? Listo. La persona que después de estar liquidando nómina de pronto no tiene por qué saber estos detalles, porque el software ya debe tener eso que voy a decirles de manera incorporada. Entonces, como lo hace el software, mucha gente no tiene ni idea que esa es lo que es la realidad de lo que tiene que estar haciendo el software. ¿Qué dice la ley, por favor? Es lo que yo quiero que ustedes, por favor, le saquen el máximo provecho al haber compartido este módulo conmigo, por favor. Amigas, si la persona, mire lo que dice la ley con respecto al salario promedio de la cesantía. Los factores de salario para obtener el salario promedio son los mismos tres, que es el salario ordinario, el salario, los salarios extraordinarios y el auxilio de transporte para aquellos que tienen derecho, ya se lo expliqué. Pero con respecto al salario ordinario o básico, para calcular el salario promedio de la cesantía, con que voy a liquidar la cesantía, que dice la ley, que si la persona ha tenido más de un salario ordinario, si no ha tenido sino un solo salario ordinario durante todo el año calendario, es decir, en el año 2021, si ustedes tuvieron un solo salario ordinario, pues se liquida con ese salario, porque ese es, ¿verdad? Más lo que haya recibido de salario extraordinario, y si tiene derecho al auxilio de transporte, obviamente hay que sumárselo. ¿Ya? Pero estoy hablando solamente del salario ordinario, como uno de los tres componentes del salario promedio. Pero mire lo que dice la ley con respecto, repito, al salario promedio de la cesantía, que si el salario ordinario de un trabajador durante el año calendario ha variado, es decir, que tuvo más de un salario, porque tuvo un ascenso, un reconocimiento por mérito, por desempeño, no sé qué, lo que fuera, le hicieron un reajuste de salario, o sea que tuvo más de un salario durante el año calendario. Dice la ley que si el último salario, o sea, con el que llega al mes de diciembre, que termina el año, lo ha tenido por lo menos por los últimos 90 días de ese año calendario, se liquida con el último salario. ¿Ya? Se tiene en cuenta el último. No hay que sacar el promedio. Pero, me explico, por favor, con ejemplo, yo sé que ustedes me entienden más. Si un trabajador de su empresa venía trabajando este año desde el mes de enero con 2 millones de pesos mensuales de salario ordinario y en el mes de junio o de julio o agosto le hicieron un aumento de 2 millones a 2 millones y medio, llega el mes de diciembre, que es en el que estamos, le van a liquidar la cesantía con el corte de 31 de diciembre, correcto, de este año, o sea que la liquidan el 2-3 de enero, ok, del año entrante, ¿verdad? Porque ya terminó diciembre, ya termina el año, ya tengo toda la información del año. Si tuvo 2 salarios en el año, pero el último salario, que fue 2 millones y medio, lo tuvo por más de 90 días. 90 días, ¿qué significa? Que si el año termina en diciembre 31, echen hacia atrás 90 días, quiere decir que si esa persona antes del 1 de octubre, ya, de octubre 1 a diciembre 30, hay 90 días. Pero si la persona lo obtuvo, tiene ese último salario antes de octubre 1, y en este caso estoy poniendo el ejemplo, si el aumento del último salario se lo hicieron en julio, en agosto o en septiembre, cumple el requisito de que tuvo el segundo salario, que es mayor que el primero, obviamente, por más de 90 días. ¿Qué dice la ley? Que las cesantías no se la voy a liquidar con el promedio de los 2 millones que lo tuvo de enero a junio y después el segundo que lo tuvo de julio a diciembre, no, sino que lo liquido con el último salario básico, ¿verdad? ¿Ok? Más las otras cosas que hay que sumarle al promedio, ya les dije. ¿Listo?
Espero que les haya quedado claro, amigos. Pero pongo un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que vean ustedes la diferencia. Pero tomemos el mismo ejemplo. La persona viene con 2 millones de pesos del mes de enero y supongan que a partir del 1 de noviembre, ya, le aumentaron a 2 millones y medio. ¿Ok? Por lo tanto, llega diciembre, hay que liquidarle la cesantía, ¿verdad? Y resulta que tuvo 2 salarios en el año. Desde enero hasta octubre, 2 millones. Y de noviembre y diciembre, 2 millones y medio. Si el último salario, 2 millones y medio, lo tuvo por menos de 90 días, en este caso del 1 de noviembre a diciembre, hay 60 días nada más, por lo tanto es menos de 90. La ley dice que necesariamente hay que liquidarle con el promedio de esos dos. Hay que coger los 2 millones de pesos que se ganó durante ¿qué? 10 meses, de enero a octubre, y 2 millones por 10 te da 20 millones, ¿verdad? Listo, de los 10 meses. Más 2 millones y medio por noviembre y diciembre, que son 2 meses, sería 5 millones, ¿verdad? 2 millones y medio, 2 meses, da 5. Más los 20 de los 10 primeros semestres, que se ganaba 2 millones, 20 más 5 te da 25. Y el promedio ponderado se saca cogiendo 25 millones, ¿ya? Como trabajó los 12 meses, lo divides entre 12 para que te dé el promedio mensual. Ok, ahí sí se saca el promedio. Pero si tuvo más en el segundo salario, más de 90 días, se liquida con el segundo, que sería los 2 millones y medio, porque obviamente el promedio ponderado da menos de 2 millones y medio. Eso sí está clarito, por favor. Listo, muy bien. Espero que les haya quedado claro, por favor. Listo, que no se les olvide esos detallitos. Ok, bueno, ¿qué más deben saber de la cesantía? Porque las fórmulas son muy fáciles de aplicar. Recuerden que tienen que basarse en las tablas que les mostré del Excel, ¿verdad? Que está en Word, pero se lo mostré que se monta en Excel, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, ¿verdad? De cómo se determina el número de días que una persona ha trabajado en una empresa, ¿verdad? Listo, ya lo sabe. Y el salario promedio mensual ya le estoy explicando cómo se calcula. Muy bien. Entonces ya tienes el valor de la cesantía. Bueno, ¿qué más tiene que saber, por favor? Que en el caso del sistema antiguo, les recuerdo, ya se los había dicho, que las cesantías las tiene guardadas la empresa, ¿correcto? En sus cuentas corrientes, cuentas de ahorro, donde lo tenga, pero lo tiene la empresa. En el sistema nuevo cesantías, ustedes la deben tener muy clara, porque lo están viviendo. En el sistema nuevo cesantías, la ley no quiso que las empresas siguieran manejando la plata de la cesantía de los trabajadores, porque hubo varias empresas en Colombia que le hicieron conejo al gobierno y a los trabajadores, porque se declaraban en quiebra y obviamente huían del país o se iban del país debiéndole toda la plata de las cesantías a sus trabajadores que las tenía la empresa. Por haber cometido esos hechos, ¿ya?, indebidos, ilícitos, digámoslo así, algunas empresas, suficiente que hubiera habido un solo hecho para que el gobierno tomara la decisión de que no podían seguir manejando las empresas ese dinero de la cesantía, y entonces surgió lo que hizo el gobierno chileno 20 años atrás de Colombia, cuando estaba Pinochet de presidente de ese país, ¿verdad? Que fue un dictador. ¿Okay? Chile había implementado el modelo nuevo que ustedes ven de pensiones en Colombia, también el modelo de cesantía, ya Chile lo había implementado con base en la creación de lo que llaman los fondos privados de cesantía. Entonces, en Colombia, en esa ley, se permitió que a partir del año 91 pudieran existir en Colombia fondos de cesantía privados. ¿Ok? Y por eso aparecieron en este país en el año 91 los mismos fondos que hoy manejan las pensiones privadas, que es Colfondos, que es Porvenir, que es Protección. Antes había 6, 7 fondos privados, pero hoy están reducidos a esos 3 porque cada uno de ellos fue adquiriendo los otros, pero existieron 6, 7 fondos de cesantía en el inicio, ¿ya? Y después fueron también fondos para manejar también las pensiones privadas, y hoy están reducidos quizás a estos 3, ¿verdad? Colfondos, Porvenir y Protección, ¿verdad? Hay otro por ahí que es Escandia, pero maneja quizás un segmento muy privilegiado de grandes ejecutivos del país, ¿correcto? ¿Ok? Bueno, ¿qué más deben saber, amigos? Que entonces, en el sistema nuevo de cesantía, la plata, el dinero de las cesantías de cada uno de los trabajadores se dirige al fondo de cesantía. ¿Quién escoge el fondo de cesantías hoy en Colombia? La ley le da el derecho a los trabajadores a que elijan de manera voluntaria, libre, ¿ya?, el fondo de cesantías que quiere que le maneje las cesantías, porque el dinero es de los trabajadores. La ley aquí le da
todo el derecho a los trabajadores, que no es la empresa la que debe escoger el fondo de cesantía, sino son los trabajadores. Por lo tanto, ustedes deben saber que en sus empresas perfectamente puedes tener ya trabajadores que están afiliados unos a un fondo y otros a otro, y tú tienes que saber manejar la relación con todos los fondos, porque tú tienes que saber que hay unos trabajadores en un fondo de cesantía, otros están en otro fondo y otros, ¿verdad? Y es bueno que sepan que además de los fondos privados de cesantía, ¿ya? También existe en Colombia una entidad que venía manejando antes de existir los fondos privados de cesantía. A partir del año 91 existía en Colombia una entidad pública que administraba sola y exclusivamente las cesantías, pero de los empleados o funcionarios del sector público en Colombia, que se llamaba y se llama, porque todavía existe, el Fondo Nacional del Ahorro, que todos ustedes seguramente han oído hablar de esa entidad o esa institución. ¿Listo? El Fondo Nacional de Ahorro, entonces, hasta el año 90, ¿ya? Manejaba exclusivamente, no podía manejar cesantías de trabajadores del sector privado. Era exclusivo solamente para los empleados o trabajadores del sector público, ¿ok? Los funcionarios. Pero a partir del año 91, donde la ley ya permite que existan fondos privados de cesantía, el gobierno quiso que el Fondo Nacional de Ahorro, que manejaba exclusivamente cesantías de los trabajadores o empleados del sector público, pudiera estar en libre competencia con los fondos privados. Y por lo tanto, es bueno que sepan que hoy en Colombia, el Fondo Nacional de Ahorro también, y de hecho, seguramente si yo le hiciera las preguntas a ustedes, que si en sus empresas que son privadas hay algunos trabajadores que se han afiliado al Fondo Nacional de Ahorro, seguramente ustedes me van a decir que sí, en algunas empresas de pronto más que en otras. Lo importante es que sepan que hoy en cualquier empresa privada o pública puede haber trabajadores afiliados a los fondos de cesantía de privado y a los fondos de cesantía del sector público. Hoy hay libertad, ¿ok? Listo, muy bien. A menos de que haya una condición especial en una entidad pública que tienen que estar afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. Pero en general, la gente tiene la autonomía, la libertad de afiliarse a un fondo privado o al fondo de cesantía del sector público, que se llama, repito, el Fondo Nacional de Ahorro. Es la libertad de cada trabajador. Listo. ¿Qué más deben saber sobre cesantía, amigas? Amigos, que la ley permite en Colombia que las cesantías de los trabajadores, mientras están en esos fondos ahorrados, ¿ya? Esa platica la tienes tú y el fondo de cesantía lo que hace es abrir una cuenta personal como si tú tuvieras una cuenta de ahorro en cualquier banco. Es la misma. ¿Listo? ¿Qué dice la ley? Que esa platica, mientras está en manos de ese fondo, tiene que generarle intereses a favor suyo, obviamente. Más la ley exige que esos intereses en los fondos privados se liquiden cada trimestre, ¿ya? O sea, cuatro liquidaciones de intereses te tienen que hacer al año, cada trimestre. Y te debería llegar a ti un estado de cuenta, si estás en un fondo de cesantía privado, el estado de cuenta como te llega el extracto de tu tarjeta, de tu cuenta de ahorro, de cuenta corriente, lo que tuviera. ¿Está claro? Te debe llegar un extracto. De la misma manera, te deben reconocer algunos intereses. Ok, muy bien. Porque ellos están trabajando con una plata que es tuya, ok, no hay duda. Y ellos la invierten. Ellos generan rentabilidad con esa plata. ¿Ok? Pero a ti te tienen que reconocer parte de la rentabilidad que ellos están teniendo, que están trabajando con la plata que es tuya, de todos los trabajadores, pues, que han confiado su confianza en ellos. Muy bien. Entonces yo les decía que esa plata que es tuya, pero que está en ese fondo guardada, la ley permite que los trabajadores en Colombia puedan hacer lo que se llama retiros parciales. O sea, puedo hacer uso de ese dinero que es mío, que a pesar de que la ley habla de que debe hacer un ahorro forzoso, también la ley permite que yo pueda hacer uso de ese dinero, pero para unos fines específicos que están establecidos en la ley. ¿Cuáles son los fines específicos? Hay dos que son los más generalizados, los más comunes. Creo que hay un tercero, pero no creo que lo use mucha gente. Pero los dos que son más conocidos, los tradicionales, los propósitos para los cuales uno puede hacer uso de su cesantía, ya retirándola, son los siguientes. ¿Ya? El primero, para propósitos de vivienda. Quiere decir que un trabajador, si tiene, digan ustedes, 15 millones de pesos ahorrados en cesantías de 20 años que lleva trabajando, 15 o 18, ¿ya? Puede hacer uso de ese dinero que tiene ahorrado para fines o propósitos de vivienda. ¿Qué significa fines o propósitos de vivienda, amigas y amigos? Hagamos la lista. Uno, compra de terreno. Yo puedo comprar un terreno por Puerto Colombia, Santa Verónica, por ejemplo, ¿verdad? Y puedo
ya en el terreno, después empezar una construcción. Listo, compra de terreno. Segundo, compra de una vivienda, ¿verdad? Sea una casa, un apartamento, ¿verdad? Puede ser para una cuota inicial. También tienes todo el derecho de pedir tu plática de cesantía para destinarla a eso. Si ya tienes tu propiedad, porque ya habías adquirido o estás pagando ya un apartamento, ¿ya? ¿Qué puedes hacer? También la ley permite que tú puedas hacer, si ya tienes, repito, la propiedad y la estás pagando o no, ¿ya? Puedes hacer mejoras. Mejora significa que vas a mejorar, vas a ponerle una cocina integral, vas a ampliar, unas habitaciones, vas a mejorar los baños, vas a hacer un jacuzzi en tu casa, no sé, lo que tú quieras. O vas a poner un segundo piso porque tienes buenas bases estructurales de tu casa y le vas a poner un segundo piso arriba para tus hijos, como lo han hecho algunos padres que construyen de una casa que había un primer piso, ya tienen prácticamente un edificio de 3 pisos y cada piso de arriba se lo dan a cada uno de los hijos y así viven varias familias. Conozco en Sabana Larga también amigos que han hecho eso con su familia. Eso está bien, chévere, ok, que viva la familia unida por el resto, aunque cada quien se organice y se case y tenga sus hijos. Muy bien, entonces miren para qué sirve, para todo eso. Y también, si tú, por ejemplo, tienes una propiedad o cualquier trabajador tiene ya su apartamento, su casita, pero le está debiendo a la vivienda, a cualquier entidad financiera, 30 millones de pesos del crédito que le dieron, yo puedo coger mis cesantías y año a año ir abonando a ese pago que tengo. Eso se llama liberación de hipoteca. Se denomina técnicamente, ¿ya? O legalmente ese destino, ese uso que hace ese dinero para ir bajando la deuda que tengo con esas entidades financieras, porque acuérdate que las entidades financieras te prestan plata para vivienda, pero tú le tienes que hipotecar tu vivienda. Y hipotecar significa que la propiedad de ese inmueble, mientras tú no termines de pagar, está en manos de ellos. Y el día que tú dejes de pagar, ustedes saben que los bancos le quitan a uno las propiedades, ¿ok? Y después lo venden. Entonces, qué bueno poder uno matar esa culebra que uno pueda tener con entidades de crédito, cogiendo pláticas de cesantía y lo va uno amortizando año a año, ¿verdad? Lo que tenga, se lo voy destinando a eso. Bueno, ese es el primer propósito. Segundo propósito de la utilización de las cesantías mientras estén guardadas, ¿verdad? Es para propósitos de educación superior, amigas y amigos. Educación superior significa, por favor, entendamos, por favor, para hacer lo más claro posible con ustedes, de que educación superior significa formación, educación a nivel técnico, tecnológico o profesional. Profesional entendamos a nivel de pregrado y de posgrado. Ustedes pudieran hacer un posgrado, una maestría, por ejemplo, una especialización en algún tema de su interés, ¿no? Utilizando plática de sus cesantías para pagar por lo menos proporcionalmente o, ¿no?, de manera parcial sus costos de una especialización o posgrado general, ¿correcto? ¿Listo? Eso es. ¿Para quiénes se pueden beneficiar para estudios superiores? Dice la ley muy clarito. El trabajador, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes trabajando pueden coger plata de cesantía para educación, digan ustedes, vuelvo y repito, de posgrado en el caso de ustedes, pero también para su cónyuge o compañero permanente. También tú puedes hacer uso, si tú eres el que trabajas, para que tu cónyuge pudiera estudiar y tú apoyarlo en el desarrollo personal o profesional, ¿verdad? Pero a nivel, obviamente, repito, de educación superior. Y también para los hijos de los trabajadores, también. En el caso mío, les comento mi experiencia, yo pude educar a mis 3 hijos como profesionales apoyándome en las cesantías que ganaba en las empresas que estuve trabajando durante la época que ellos estaban haciendo estudios de pregrado, ¿verdad? En las universidades, ¿correcto? Listo, entonces, por favor, sépanlo porque esto es importante. Ahora, tú como director de gestión humana, lo que tienes que saber es que todos los trabajadores pueden acudir a eso. Tú tienes que tramitarle y aprobarle, hacerle el análisis y ver si realmente deberías verificar que realmente el uso que van a dar sea el que la ley establece y no otro. Yo conozco gente y hay empresas que permiten que el trabajador retire cesantía, pero para comprar una moto o un taxi y no para los propósitos que la ley tiene establecido, que ya saben que es para vivienda o para educación superior. ¿Ya? Usted pudiera hacerle un disciplinario a un trabajador que tú le autorizaste que retirara cesantía para una mejora de vivienda en su casa y dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer esto, que iba a enchapar los cuartos, que iba a cambiar las baldosas, que iba a mejorar el tejardín, que iba a poner rejas, que iba a poner vaina, segundo piso. Y como tú puedas evaluar, verificar con una visita, una inspección que haga, después de que le prestaste la plata y pasado 6 meses, lo que fuera, y verificas que la persona no hizo
lo que había dicho que iba a hacer, tú pudieras hacerle un disciplinario a ese trabajador, obviamente un proceso disciplinario, con todas las pruebas que tengas, testimonios, evidencia, fotos y quieres, de todo, para demostrar que el trabajador usó de manera indebida el dinero para fines diferentes a lo que la ley establece, y eso puede ser perfectamente una justa causa para darle por terminado el contrato de trabajo a ese trabajador. Así que sepan, ustedes como directores de gestión humana tienen que saber todo lo que significa administrar este tema de la cesantía. Por eso le he gastado varios minutos, ¿ya?, a este tema, porque considero de su interés importante, ¿correcto? ¿Ok? Miren que no estoy hablando tanto de fórmulas, ¿verdad? Estoy hablando de la parte administrativa, gerencial, de cómo se administra y se manejan estas situaciones que tienen que ver con la cesantía. Bueno, si vamos al taller, por favor, ustedes creo que deben tener claro que en el taller, ya les voy a decir dónde está el taller, aquí está. Otra vez me voy al caso número 2 del taller. Ya habíamos hablado de cómo deben resolver el primer literal A y el B, que es de la prima de servicio del primer semestre o del segundo semestre del año 2020, sino el literal C tiene que ver con este tema, porque se les pide en el literal C que usted determine cuánto le debió pagar la empresa o debió corresponder al trabajador por cesantía del año 2020 y a quién se le entrega y cuándo. Entonces, ya saben la formulita que tienen que utilizar. Si la persona entró en el 2020, está en el sistema nuevo, no puede estar en el viejo. Por favor, recuerden lo que ya les dije. Por favor, la parte conceptual ustedes la tienen que tener clara y los criterios. No pueden tener duda que si le quito la cesantía en el sistema viejo, por favor, ya tienen mucha información que les permite tener la seguridad de cómo deben hacer. No pueden tener dudas, por favor, a estas alturas. Y después de que determinan, recuerden que tienen que tener dos cosas: el salario promedio del año 2020, no del 2021, del 2020. Miren qué pasó en el 2020 con este señor, qué tiempo trabajó en la empresa en el año 2020, ya saben cómo se determina el tiempo de trabajo y tienen que sacar el salario promedio, que en este caso vuelve a ser el mismo 1.900.000 que habíamos hablado, porque no gana horas extras, recargos ni dominicales, ni tiene derecho al auxilio de transporte. Y después dice la pregunta, cuando tenga el valor de la cesantía, lo van a determinar a quién se le entrega. Entonces, si quieren tomar nota, por favor, a quién se le entrega, ya saben que si está en el sistema nuevo, como obviamente es este caso, se le entrega al fondo de cesantía. Ese dinero, lo que resulte de la aplicación de la fórmula, la empresa le debe entregar ese dinero al fondo de cesantía que el trabajador haya elegido dónde quiere que le envíen esa plata, ¿verdad? Y la empresa lo tiene que saber, a cuál fondo, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Y la pregunta después dice ahí, ¿y cuándo? ¿Sí ven? Por favor, no se les olvide las preguntas para que reflexionen, hagan análisis, criterio, concepto. ¿Cuándo? Anoten algo del cuándo que es demasiado importante, por favor. La ley dice que las cesantías de todos los trabajadores que están en el sistema nuevo, repito, porque recuerden la cesantía de quienes están en el sistema antiguo, que es de retroactividad, lo tienen las empresas. Entonces la empresa no tiene que enviarle ese dinero a nadie, lo tiene ella, ¿ok? Listo. Pero los que están en el sistema nuevo, ¿qué dice la ley? La empresa debe entregarle ese dinero que es de cada uno de los trabajadores al fondo de cesantía que el trabajador haya elegido de manera libre y voluntaria, y que la empresa obviamente tiene que tener claro cuál es el fondo de cesantía, ¿correcto? ¿Ok? ¿Y cuándo? Entonces anoten por favor lo del cuándo, que es demasiado importante, repito. La ley que dice, repito, recuerden, se tiene que esperar cuando termina el año, diciembre 31. Por lo tanto, las cesantías solo se pueden empezar a liquidar o a determinar cuánta plata de cesantía le corresponde a cada uno de los 500.000 o 2.000 trabajadores que yo tenga. Solo lo puedo hacer a partir del 2 de enero. Tengamos en cuenta que el 1 de enero es festivo, que retornamos a las empresas el 2 de enero. Entonces el 2, 3, 4, digamos que en las primeras semanas de enero, más que razonable, debemos tener la información actualizada en el software, en toda la historia de los trabajadores, ¿verdad? De qué pasó durante todo el año, ¿no?, que acaba de terminar. Entonces, ¿verdad? Liquidamos la cesantía. ¿Y qué hacemos con saber que a fulanito le tocó tanto y al otro tanto y al otro tanto? Ya tenemos el valor que le corresponde a cada uno. Eso lo hace el software en pocos minutos, ¿correcto? ¿Ya? Listo. Si tú tienes identificado que el valor de las cesantías que tiene que pagar la empresa da 800 millones de pesos, por poner un ejemplo, supongan que da 800 o 1.000 millones,
Listo. Ese es un dinero que la empresa tiene que desembolsar. Ahora, ¿cuándo? Mire el cuándo, porque el gerente no tiene por qué saber eso. El gerente te va a preguntar a ti, ¿ah? Dígame, ¿cuándo tenemos que girar esa plata? Entonces anoten, por favor. Sobre todo, repito, para quienes no tienen experiencia y conocimiento en esto. Yo sé que la mayoría que están aquí sí tienen conocimiento. Simplemente estamos reforzando, ampliando esto, okay, o recordando en algunos casos. ¿Y cuándo? La ley dice, por favor, tomen nota, que a partir del 31 de diciembre, cuando termina el año, las empresas tienen un tiempo que la ley les da de máximo 45 días calendarios. Ojo con las palabras que estoy utilizando. La ley habla de días calendarios, no días hábiles. Y 45 días calendarios contabilizados a partir cuando termina el 31 de diciembre, quiere decir a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos días calendario tiene el mes de enero? Tiene 31. Estoy hablando de días calendario. ¿Ok? 31. Para que termine el límite que da la ley, que son 45, faltarían, después de los 31 de enero, 14 días del mes de febrero, ¿verdad? Que es el mes que sigue después de enero, ¿correcto? Entonces, tomen nota, por favor, la fecha límite, la fecha máxima que tienen las empresas en Colombia para depositar las cesantías que se ganó, a que tiene derecho cada trabajador del año inmediatamente anterior, porque ya estoy en enero de otro año, ¿ok? En enero del 2022 vamos a liquidar las cesantías del 2021, ¿ok? Las de ustedes, se las van a liquidar, ustedes lo van a hacer, estos procesos, ¿ok? El 4 o 5 de enero ya deberían tener toda esa información. Si tienen un buen software, obviamente, y está actualizado y tienen toda la información en vivo y en directo. Listo. 45 días, repito, calendario llega hasta el límite del 14 de febrero. Y vamos a ser concreto legalmente. El 14 de febrero a las 12 de la noche termina la fecha límite que la ley le da a todas las empresas en Colombia para que liquiden, busquen la plata y depositen el dinero de la cesantía de cada trabajador en el respectivo fondo que el trabajador haya elegido o escogido. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. 14 de febrero. Y aquí viene algo importante y tomen nota que esto es supremamente valioso si no lo conocían, por favor. La reflexión es, para lo que voy a comentar, ¿qué pasa si una empresa no deposita las cesantías, ¿ya?, el día 14 de febrero, que es la fecha límite o máximo, ¿ya? Anoten, la ley aquí ha sido muy clarita. Es algo positivo para los trabajadores y tenemos que tener cuidado nosotros, los administradores de la parte de gestión humana. Por favor, por cada día, mire la sanción que la ley establece. Es la ley, no soy yo. La ley dice, por cada día que una empresa se demore, se atrase en depositar la cesantía después del 14 de febrero a las 12 de la noche, es decir, si la hace el día 15, 16 de febrero en adelante, por cada día que se demore o se atrase en depositarla, tiene que pagar ya una sanción equivalente a un día de salario de cada trabajador por cada día que se demore. Por favor, hagamos un ejemplo para que ustedes, por favor, me entiendan sin ninguna duda. Si un trabajador tiene 3 millones de pesos de cesantías que se ganó este año, ¿ok? Porque tiene un salario de 3 millones todo el año, se ganó cesantía como es un mes, 3 millones. Si la empresa no deposita esas cesantías de 3 millones de ese trabajador el 14 de febrero, tomen nota si quieren, si no la deposita el día 20 de febrero, porque el gerente le dio la gana, o el gerente financiero, que se cree los chachos de las empresas, porque manejan el dinero, dice que él lo deposita el 20, que no le importa, que tú no le has dicho, que no sé qué. Por eso la responsabilidad suya es informarle al gerente general y al financiero, para que después no digan que porque usted no dijo, te echan la culpa a ti. Miren esto, ese trabajador de 3 millones de pesos, estoy hablando de un solo trabajador,
3 millones de pesos. 3 millones de pesos mensuales, que es la cesantía, que es el salario mensual. Dividido por 30, ¿cuánto da el salario por diario? 3 millones entre 30 te da 100,000 pesos diarios. Se gana esa persona. Pues si lo depositó la cesantía de ese señor el día 20 y no el día 14, ¿cuántos días de atraso hay? Contemos aquí sí con los dedos. El 15, 16, 17, 18, 19, 6 días de atraso, ¿correcto? Después del día 14. Del 15 al 20 son 6 días, no 5. 6 días. 6 días, por favor. Si el salario de ese señor diario son 100,000 pesos, la sanción que tiene que pagar la empresa por ese solo trabajador son 600,000 pesos. O sea que la empresa le cuesta, le va a tener que depositar los 3 millones que son su cesantía más 600,000 pesos por la sanción. Y esa plática de los 600,000 pesos va a hacer crecer el saldo o el capital que tiene el trabajador ahorrado en esa cuenta en el fondo de cesantía, ¿correcto? Eso es importante que lo sepan, ¿ya? Entonces, conclusión, amigos, es la peor decisión que puede tomar una empresa de no poner las cesantías el día 14. Como lo haga el día después, los costos económicos para una empresa son mayores. Por eso es que ustedes ven, y los bancos no son tontos, todos los bancos ahora mismo le deben estar informando, o en los primeros días de enero, le van a hacer llegar a sus empresas clientes, ¿ya?, una comunicación donde le dice, y a ti te va a llegar como gestión humana, le queremos recordar que el 14 de febrero del 2022 se vence el plazo que el gobierno, que la ley da en Colombia para que las empresas depositen la cesantía en los fondos que el trabajador haya elegido. ¿Ya? Para apoyarlos en este proceso y no verse incurso en las sanciones que la ley demanda, le ofrecemos, te dice el banco, obviamente es su negocio, te ofrecen un crédito en unas condiciones que dicen ellos muy económicas, una tasa de interés blanda, bajita y tal, pero te cobran, nadie te presta plata gratuito, acuérdense. Y los bancos ganan plata con estos créditos que le hacen a la empresa. Entonces, una empresa que sea desorganizada es la que va a tener que salir a buscar plata prestada. Pero una empresa que sea organizada, si usted le advierte al gerente financiero y al gerente que la plata de las cesantías hay que irla organizando, teniendo disponible desde el mes de noviembre, diciembre, enero, porque en el mes de febrero, donde una empresa va a salir a buscar 1,000, depende del tamaño de la empresa, las cesantías de todos sus trabajadores pueden valer 500, 800, 1,200 o más de 2,000 millones, por favor. Las empresas tienen que ser organizadas en esto. Y usted como director de gestión humana tiene que advertirle esto al gerente general y al gerente financiero. Listo, entonces por favor que tengan claro eso. ¿Oyeron, amigas? Ok. Si ya vimos cómo atender el tema de la cesantía, ahora vamos a mirar que en el literal de su taller se les pide que ustedes tengan que determinar cuánta plata le debe pagar la empresa o le debió pagar a esta persona, a ese trabajador del caso, por intereses sobre la cesantía del año 2020 y a quién se le entrega y cuándo. Entonces, vámonos otra vez para el archivo de la fórmula. Nuevamente, ¿dónde está? Aquí está. Ok, si lo están viendo, ahora vamos a mirar el numeral 2.3, que es intereses sobre cesantía. ¿Por qué las empresas tienen que pagar esto? Primero, ¿qué son los intereses de cesantía? Es una prestación social a que tiene derecho todo trabajador. Mientras tenga un peso que le deba a la empresa de cesantía, la empresa tiene que pagarle intereses por esa plata de cesantía. Por eso se llaman intereses sobre la cesantía. Por lo tanto, si un trabajador tiene algo de cesantía que le deba a la empresa, también le tiene que estar debiendo intereses sobre la cesantía. Esto va de la mano, es un matrimonio. Si hay cesantía, hay intereses. ¿Listo? ¿Cómo se liquida esto, por favor? Bueno, les explico brevemente por qué. Acuérdense que yo quiero que ustedes tengan los conceptos claros, por favor. ¿Por qué hay que pagarle intereses a los trabajadores sobre cesantía? A ver, para que me entiendan, por favor, el ejemplo es muy sencillo, la reflexión que quiero hacer con ustedes. Durante este año 2021, desde el 1 de enero, ustedes vienen trabajando en sus empresas. Si ustedes vienen trabajando desde el 1 de enero hasta el día de hoy y van a terminar diciembre, la próxima semana, ¿ya? Y van a seguir en enero trabajando, ¿verdad? Si Dios quiere. ¿Ya? Yo les pregunto, o les pongo esta reflexión. Cada día que usted ha venido trabajando de este año en esta empresa, del 1 de enero, durante que llegue el 31 de diciembre, todos los días que usted trabaja en el año, cada día que tú trabajas en una empresa,
tú y todos los trabajadores se están ganando un 360avo. O sea, un día de cesantía, un pellizco del ponqué del mes de salario que te ganas por haber trabajado todo el año. Esa platica que tú te ganas todos los días de cesantía, ¿quién tiene esa plata durante este año 2021? Si ustedes se dan cuenta, esa plata la tiene la empresa. La empresa solo se va a desprender de ese dinero que es tuyo y de todos los trabajadores de tu empresa. Ya saben que la empresa solo se desprende o tiene que salir de ese dinero que lo tiene hoy la empresa. Solo la empresa lo va a sacar de su empresa para ponerlo en los fondos el 14 de febrero del año entrante. Y las empresas tratan de hacerlo el último día, porque mientras pueda trabajar con ese dinero en la empresa, no va a ser pendejo de poner una plata pudiéndola trabajar hasta el día 13 de febrero. La deposita el 14 después del mediodía. Así lo hacemos la mayoría de las empresas en Colombia. Ok, muy bien. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, si me entendieron, por favor, durante el año que está corriendo, en este caso el 2021, la plata de todos ustedes y de todos sus trabajadores en las empresas, de las cesantías, ¿quién las tiene? Los tiene la empresa. Y por tener la empresa la plata de su cesantía, la ley parte de este análisis. Óyeme, la empresa durante el año 2021 está utilizando la plata de cada uno de ustedes y de todos sus trabajadores en las operaciones normales de la empresa. Lo utilizan para pagarle a proveedores, para comprar el último carro que se compró el gerente, o para la última inversión que está haciendo la empresa, o para pagarle a los proveedores, para lo que quiera la empresa, ¿verdad? Para el giro normal del negocio, digámoslo así. Ok. Entonces, ¿qué dice la ley, señor empresario? Usted durante el año tiene la plata de la cesantía que se está ganando sus trabajadores día a día, ¿ok? Por lo tanto, amigos, si usted utiliza ese dinero para las operaciones internas propias de la empresa durante el año, usted está trabajando con un dinero que no es suyo, es de los trabajadores. Por lo tanto, usted le voy a asignar que usted le tiene que pagar a sus trabajadores unos intereses por esa platica. De ahí surge esta prestación social que se llama intereses sobre la cesantía. Ok, ¿qué ha dicho la ley en Colombia? Anótenlo si quieren, pero aquí lo encuentran en la fórmula. La ley ha establecido que la tasa de interés, por eso se llama intereses, hay una tasa de interés que la ley estableció que las empresas nos tienen que reconocer a todos los trabajadores en Colombia por la cesantía es el 12% anual. Cuando uno dice el 12% anual, es perfectamente válido afirmar que equivale a decir que los intereses de cesantía equivalen al 1% mensual, porque son 12% al año, son 12 meses, no hay duda que es válido decir que equivale al 1% mensual. Listo, ok. Pero como las cesantías se liquidan por el año, hablemos más del 1% mensual, hablemos del 12%. De hecho, la ley habla del 12% anual. Ahora, como hay dos sistemas de cesantía, recuerdan, el sistema de retroactividad y el sistema nuevo, pues hay que estar preparado en las empresas, si usted tiene trabajadores con cesantía del sistema antiguo, para liquidarle también ya los intereses sobre la cesantía. Ya, la fórmula ustedes lo ven aquí. Miren la formulita. Los que están en el sistema antiguo, valor INT, intereses sobre CES, cesantías acumuladas con retroactividad, ¿ya? Que ganó el trabajador por el año, ¿ya? Es igual a, yo tengo que tener primero calculado cuánta cesantía, cuánto es el valor de la cesantía que se ganó cada trabajador. Por lo tanto, para poder yo liquidar los intereses sobre cesantías, amigas y amigos, yo tengo que primero haber calculado cuánto es la cesantía que le corresponde a cada trabajador. Porque para poder liquidar los intereses sobre cesantía, yo tengo que tener claramente establecida cuál es el valor de las cesantías que se ganó el trabajador por el año que acaba de terminar, ¿correcto? Entonces yo tengo que tener el valor de la cesantía con retroactividad y lo multiplico por 0,12, que equivale al 12%, 12 dividido por 100, da 0,12 para traducirlo a decimales, por eso ven 0,12, que es el 12%, y lo multiplico porque como es el 12% anual, una persona que solo haya trabajado 6 meses al año, pues no va a recibir el 12, ¿verdad? Sería el 6%, porque repito, es el 1% mensual. Para que nos tengamos una fórmula que me permita calcular el valor total o el valor proporcional, yo utilizo, recuerden, además de el valor de las cesantías por 0,12, ya saben ustedes que la proporcionalidad
se establece multiplicando en la parte de arriba por el número de días que laboró la persona en el año y lo divido entre 360. Si ustedes han trabajado todo el año, aquí en la fórmula del computador, el software le va a poner 360 arriba, con el 360 abajo se va y a ti te van a tener que pagar el 12% de la cesantía, lo que corresponde, lo que dice la teoría. Si trabajaste todo el año, te tienen que pagar el 12. Si trabajaste 4 meses, exactamente el 4. Si trabajaste 8, el 8. Pero si trabajaste 6 meses, 20 días, ya ahí no puede decir que es 6. No es 6 ni es 7. Por eso hay que aplicar la fórmula para que te dé con pesos exactos y no con aproximaciones. ¿Correcto, amigas? Listo. Y si estás en el sistema de cesantías definitivas, que es donde está la mayoría de los trabajadores, ustedes seguramente todos están ahí. ¿Cómo se liquidan los intereses? Yo tengo que coger el valor de las cesantías que te liquidé, cuánto te correspondieron, 2, 3 millones, 4 millones, lo multiplico por 0,12, que es el 12% que la ley me pide, y lo multiplico por el número de días laborados en el año, y si trabajaste 360 son 360, para el que trabajó 6 meses será 180, para el que trabajó 5 meses, 20 días será 5 por 150 y 20, 170, dividido sobre 360. Anoten, ¿a quién se le paga ese dinero? De los intereses de cesantía. La empresa le paga los intereses de cesantía directamente al trabajador. ¿Correcto? Fíjense que las cesantías se van para el fondo, pero los intereses se lo paga la empresa directamente al trabajador. ¿Cuándo se le paga? Anoten, los intereses de cesantía se le paga, la empresa se lo paga directamente al trabajador a más tardar el 30 de enero de cada año, del año siguiente, ¿verdad? Porque yo estoy pagando intereses de cesantía en de la cesantía que usted se ganó en el 2020, te la voy a pagar en enero del 2021. Ustedes en enero de este año 2021 les pagaron los intereses sobre las cesantías que se ganaron en el 2020, ¿correcto? ¿Está claro hasta ahí? Entonces ya saben que pueden resolver perfectamente el taller en esa parte. Vuelvo y tomo el taller, por favor. ¿Dónde está el bendito taller? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está el taller. Les estoy diciendo que ya están en capacidad de resolver lo que pide el literal del taller. Le dice que usted debe determinar el valor correspondiente a ese trabajador por intereses sobre la cesantía del año 2020 y a quién se le entrega, ya les dije, directamente al trabajador, y cuándo, a más tardar el 30 de enero o el 31 de enero, citado 31 del año 2021. La del 2020 se paga en enero del 2021. No puede decir, ya, ok, listo, ¿está claro hasta ahí? Bueno, ¿qué faltaría, amigas y amigos, para resolver el taller y terminar de hablar de todo lo que he hablado hasta ahora? El complemento de todo lo que les he hablado ahora, resolver el último literal, ¿verdad? Porque el primer punto del taller, ya con la orientación que le dimos, ya ustedes lo resolvieron en clase que tuvimos. El punto número 3 también lo hicimos prácticamente en clase, y el 4, que es de salario integral, también lo hicimos o lo orienté en clase y ustedes lograron llegar al resultado final satisfactorio. Lo único que nos quedaría pendiente entonces en este momento es resolver la última parte del caso número 2, que habla de algo muy importante, que es la liquidación final del contrato de trabajo de ese trabajador, porque lo despiden, ya se termina la relación laboral y hay que hacer una liquidación final de su contrato. Entonces, por favor, permítanme hacer otro breve descanso mientras organizo este video, lo monto, lo grabo y lo monto en YouTube para poder tener el link y después enviárselo a ustedes. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, permítame descanso y volveré a grabar una parte cuarta, ¿verdad? Esta será la tercera, porque quiero descansar un ratico para poder grabar este tema.